presidente de la tertulia artístico-literaria del Cresol, escritor, mantenedora, cresolanos, representantes de entidades crevientinas, familia, amigos, señoras y señores. En nom de la tertulia artístico-literària El Cresol, els dono la benvinguda a la presentació de la novel·la A la sombra de la mariposa, de l'escritor crevillentí Alfonso Gallego. Era septiembre de 2013 cuando en la Casa de Cultura José Candela Lledó debutó esta novela en el universo literario, también en aquel entonces presentada por nuestra tertulia. En estos años transcurridos, la novela ha sido leída, pero también ha dormido el sueño de los justos, aunque jamás ha sido olvidada, hasta que hoy vuelve a la vida, renovada en una nueva edición y con más ímpetu. El escritor ha querido que nuevamente fuera nuestro Cresol quien alumbrara su renacimiento. Es tracta d'un honor per a la nostra tertúlia que sol·liciten la nostra col·laboració en tota activitat cultural crevidentina, perquè, com tots ho sabeu, des del Cresol secundem tota manifestació artística que posseïsca per meta i propòsit engrandir el patrimoni cultural del nostre poble. Organitzar conferències, col·loquis, exposicions de pintura i fotografia, eventos sobre la nostra història, tradició, festes crevillentines i activitats musicals. Ahí estem sempre els cresolans y el Cresol. Sin embargo, es en las presentaciones literarias cuando el Cresol se encuentra en su medio idóneo por contribuir a la difusión de la literatura. Por ello, nos sentimos satisfechos de estar hoy aquí, concertando nuestros medios a disposición del escritor en el ámbito ilustrado del Centre Jove, complacidos por salvar obstáculos y facilitar el camino para que este libro arribe a la meta. Y bien, ya no debo alargar mi prefacio. Voy a ceder la palabra a los intervinientes en la mesa. En primer lugar, el presidente de la tertulia del Cresol, Josep Antoni Aznar. Hola, bona vesprada, amics, amigues, cresolans, cresolanes, familiars d'Alfonso, Paqui, esteu aquí. Doncs bé, una volta més, la tertúlia del Cresol, com ha dit Maria Teresa, se congratula la presentació d'un llibre. Per a mi, sempre presentar un llibre de tots els actes que fem al Cresol és el meu preferit, és l'especial satisfacció que sempre tinc jo. Perquè editar un llibre, escriure un llibre és difícil, però editar-lo encara ho és més. I per a nosaltres és molt satisfactori, per a mi personalment, veure com la gent s'esforça per poder editar i presentar un llibre. Este és el cinquè llibre que presentem enguany. Se n'ha presentat 5, este és el número 5. L'any passat em van presentar 9 crec que eren. En fi, que estem en Crevillent, presenten llibres. Perquè nosaltres que presentem el Cresol també hi ha gent que presenta pel seu compte altres llibres, però a mi també m'alegra molt i que també demana que la presentació de llibres, el que puc anar, que vaja. Jo si puc anar a qualsevol altra presentació també vaig. Estem aquí, d'una certa manera, un poc després de 10 anys, d'un poc més de 10 anys, com diu, que nosaltres vam presentar esta obra farà 10 anys, poc més de 10 anys. La tornem a presentar perquè l'autor ha volgut revisar-la i com l'altre dia comentava, els mateixos personatges diu que l'han cridat. És com si els personatges, evidentment, i això és cert, això quan un escriu una obra, a voltes pareix que els personatges cobren vida ells mateixos a través de les pàgines. Jo no escric una novel·la, però bueno, escric contes, coses paregudes, i és veritat que els personatges cobren vida. I te parlen. Te diuen les coses, no és esquizofrènia, no és una cosa, és literatura. I no solo ho dic jo, no solo ho diu Alfonso, ho diuen, jo crec que tots els escriptors, Maria Teresa també ha parlat moltes vegades d'això, Maria Teresa s'ha forçat també moltes vegades a escriure novel·les,
comencen d'una manera i de sobte els personatges cobren vida per ells mateixos i van per un costat que tu no volies o per altre i al final pareix que manen ells més que tu, que tinguin més personalitat que el propi escriptor. Contar històries, en definitiva, és important. Tots som Marco Polo. Per què tots som Marco Polo? Perquè tots contem històries. Des del que me va passar ahir, del que m'ha passat este matí, xica, mira, m'ha passat això, que sí de ma casa i he vist a uno que no sé. Oye, què vas fer ahir? Por ahí me'n vaig anar en un amic. Tots contem històries. Tots som Marco Polo. Però hi ha una diferència. Els escriptors les escriuen. I també se l'inventen, no? Diuen moltes mentires, en aquest sentit, no? Perquè és el món de la novel·la, en aquest cas, és un món de ficció, on s'inventen realitats, però una realitat inventada, però sempre una realitat basada en una sèrie de circumstàncies, perquè un ha d'escriure sobre coses que pot imaginar, però la imaginació sempre està basada en la realitat. Inclús l'art abstracte, l'art més abstracte que pugui una pintura, per exemple, una pintura, per exemple, també està basada en la realitat. Jo recordo que Sobel, que va ser director del Museu de Cuenca, una vegada, xerrant en ell, va comentar un quadre abstracte que tenia uns colors. Per això són dos pinzellats de color, no són dos pinzellats de color, és el sol ponent-se en un camp de forment. Si tu miraves el quadre, quan ell t'explicava alguna cosa més sobre el quadre, és que ho veies el sol ponent-se i tot això, quan simplement era una manxa de color. Com igual passa també en la literatura, a voltes d'una cosa ínfima, d'una realitat psicodèlica, sorgeix tota la novel·la. I aquest és el plantejament. Aquesta és la diferència fonamental dels escriptors, no solament conten coses, sinó que les escriuen. Aquest és un plantejament. I Alfonso així ho fa. I acabem parlant d'aquest llibre, aquí la nostra amiga Paqui. Perquè Alfonso, que també ha començat, ja porta temps d'escriure, també està fent coses en l'escriptura, de volta no sé si influenciada per son germà, i és jo estic molt content que escriga, com diu Maria Teresa, que a volta ho fa millor, i va evolucionar en aquest sentit. En aquest sentit també és una escritora. I jo m'alegra, és una creadora de prou. En la tertúlia ella també sempre molt activa i molt disposta a tot el que sigui a la tertúlia, i jo sé que l'estima moltíssim. Estem contents, per tant, que estiguen vostès així, estem contents de presentar un llibre. Este matí estava treballant, per cert, en un estudi que estem fent sobre els 40 anys de la tertúlia al Cresol, que estem celebrant. I fent així llistes i estadístiques que se diuen i tal, hem presentat, entre els llibres que han editat, 31, i els actes de presentació que han fet, més de 80 actes de presentació organitzats per nosaltres. Són bastant bons, són 40 anys, els 40 anys també és veritat que se poden fer moltes coses. I avui també tenim la sort de... També és una cosa que m'agrada molt la tertúlia, que no sols la literatura, sinó també la música. I la música tenim aquí, va a tocar-nos el violoncel, un familiar, també d'Alfonso, el Bora, que és Júlia, que a més també va ser, jo la conec també des de fa molts anys, va ser alguna meva també a l'institut, i aquesta unió de literatura i música a la tertúlia s'agrada, i això fem els actes. Els actes tenim un esquema que vam prendre fa molts anys i normalment és el que seguim. Aquest patró de presentació, una presentadora, un anterior, jo si estic, que parle, o algú del Cresol que parle, si hi ha algun representant municipal que parle també, no està, i l'escriptor. Bé, doncs espero que disfruten de l'acte, això és simplement el principi, l'aperitiu. Ara després, Paqui i l'autor que ens parlen més i ja com a postre, però un postre d'elecció, tindrem aquest mini concert de violó. Gràcies per tot, gràcies per venir. Gràcies, president.
Permitidme ahora que recuerde al poeta, humanista y una de las principales figuras de la poesía del siglo de oro, Fray Luis de León, que pasó 4 años encerrado en una prisión de Valladolid, condenado por la Inquisición. Fiel a su costumbre de comenzar la clase recordando la del día anterior, tras esa injusta condena retomó sus clases, después de 4 años, en su cátedra de Salamanca, pronunciando la famosa frase: «Dicébamus externa die», decíamos ayer. Una expresión que hoy hago mía para recuperar esta novela de Alfonso Gallego, y como si no hubiera pasado el tiempo, prosigo con la presentación de aquel día, cuando les comentaba que es una novela con una cuidada escritura, con un entramado magistralmente redactado, con saltos en el tiempo, con hilación de personajes, con el asombro que se queda en los ojos y en el corazón, al descubrir hacia dónde nos llevan las páginas. Pero bien, de todo ello nos va a hablar la mantenedora, Paqui Alfonso Gallego, hermana mayor del autor, siendo su primera crítica literaria, cuando en su adolescencia descubrió su pasión por la escritura. Sempre ha sigut una lectora incansable i posseïx una llista de llibres llegits molt llarga, llarguíssima. Lo que mai va imaginar és que en aquesta llista haurien novel·les de son germà, aquest jove que escrivia relats amb gran imaginació i que al dia d'avui és un escritor amb diversos llibres publicats. Ella conta que quan Alfonso va donar la notícia que una editorial li publicava el seu primer llibre, el goig de la família va ser tan gran que semblava que s'havia tocat la lotería. Algo parecido ha sido en esta ocasión ante el anuncio de que la editorial Atlantis Ediciones vuelve a editar A la sombra de la mariposa. En las anteriores presentaciones de Alfonso, su hermana Paqui colaboró con pequeñas intervenciones y ha ido superándose poco a poco. El primer acto que presentó fue en el año 2014 en Guardamar del Segura con la novela El vestidor de la mujer, de la escritora crevillantina María Teresa. 2 años después, nuevamente en esa ciudad, ejercería de mantenedora de la novela Que la tierra te sea leve, de la misma escritora. En el año 2021 desempeñó el papel de mantenedora con motivo de los 50 años de vida de la rondalla crevillantina, en la cual toca la guitarra, siendo uno de sus componentes. Fue mantenedora en el acto de presentación de su sobrina María Congost, Castellana 2022, de la comparsa castellano-leonesa. En el 2023 presentó el acto organizado por la tertulia El Cresol de la novela Triunfo sin gloria del escritor cubano Antonio Álvarez Gil. Paqui és component de la tertulia El Cresol i col·labora assíduament en la revista Harmonia. Va escriure un relat en el llibre Escrivint un tresor i recentment ha participat en el llibre de microrelats A la llum del Cresol, publicat per El Cresol al motiu del seu 40 aniversari. Bé, Paqui, ja te toca. Quan vulguis. Gràcies per la presentació. I gràcies, Josep Antoni, per les teves paraules també, m'han agradat molt. De mal. Bueno, me reiteren els saludos ya fets y lo que sí quiero darles es la bienvenida por estar aquí hoy en esta presentación de este libro. Un acto muy importante en el mundo de la cultura literaria. Significa mucho para mí el estar hoy aquí, ocupando este lugar, para hablar de la novela A la sombra de la mariposa, que esta tarde, como bien ha dicho ya María Teresa, se presenta en su segunda edición. Ya de paso diré, de manera personal, que me encanta y que lo tengo en la lista de mis novelas más preferidas, vamos, está en cabeza.
Antes de pasar a hablar del libro, me gustaría referirme un poco al autor. Ya muchos lo conocéis, pero hoy voy a hablar de algo que muchos no sabéis. Hoy voy a contar cómo nos enteramos que teníamos en la familia un escritor. Este descubrimiento tuvo lugar una noche de roscón hace 12 años, lo que quiere decir que era 12 años más joven, él y todos. Pero mucho más joven era cuando se despertó en él el interés por la escritura, apenas la edad de la adolescencia. Yo mejor que nadie lo sé, ya que en aquellos tiempos me nombró su crítica literaria. Todo lo que leía me lo daba para yo leerlo y dar mi impresión. Ya entonces me sorprendía sobremanera viendo la creatividad e imaginación que entonces ya tenía. Poco a poco fue quedando todo atrás, perdió su interés por la escritura, o al menos eso yo pensaba, nada más lejos de la realidad. Volvemos a la gran noche del roscón, donde gracias a su esposa, porque él escribe más que habla, y de contar, nada. Pero ahí estaba Isa. Y con estas palabras textuales, el Alfonso está escribiendo. Y té ja 3 llibres escrits y acabats. Y ahora está comenzando un altre. Nos hizo el descubrimiento del siglo. Ante nuestro asombro, ella insistía que sí, y son bien bonitos. A todo esto, él dando codazos para que se callase. Cosa que no hizo, ni nosotros la dejamos. Queríamos saberlo todo, cómo era posible, de repente. Así fue como quedó al descubierto que en poco tiempo iba por su 4ª novela. Yo la única explicación que le doy a esto es que después de tantos años sin escribir, las historias se fueron acumulando en su cabeza y llegó el momento que tuvo que vaciarla y empezó a escribir páginas y páginas hasta completar 4 libros, para lo que se le quedó por ahí dando vueltas. En ese momento empezó la gran batalla. Todos queríamos ser los primeros en pillar el manuscrito. Ni qué decir tiene que quedé totalmente destronada. Ya no era la única crítica, habíamos muchos. Él estaba encantado. Todo lo que leíamos nos gustaba. El primero de estos 4 libros se encuentra en el cajón del olvido. No sé por qué, era bonito hasta el título. Otro fue Cayetana, ya publicado. A la sombra de la mariposa fue el siguiente. En ese momento ya nos cautivó de manera sorprendente. El 4, que nos gustó especialmente, también está en el cajón ahí guardado y estará ahí para siempre. Una pena. En ese salíamos todos. Era fácil imaginar a los personajes que iban apareciendo. Se trataba de una novela autobiográfica, desde que nació hasta que se casó. Su contenido es muy interesante, sobre todo porque nos enteramos de alguna aventura y desventura de nuestro hidalgo protagonista. Desde entonces ya quedó bien patente su excelente narrativa. Posee una manera de contar la historia que nos hace estar allí expectantes esperando a ver qué pasa. Había transcurrido un año más o menos de este episodio cuando una editorial se interesó por una de sus novelas. La familia estábamos de fiesta. Fiesta que continuó, porque otra editorial también se interesó, pero esta vez por 2, una tras otra. En 3 años había publicado 3 novelas, una por año. Cayetana fue la segunda. La siguiente y su 5ª novela escrita fue De ámbito sexual, un título muy sugerente. Esto sería lo que se le quedó en su día ahí revoloteando en su cabeza. A la sombra de la mariposa fue la primera en ver la luz, pero fue una luz tenue, que poco a poco la fue sumergiendo en la sombra. Pero gracias a la editorial Atlantis Ediciones, que la ha rescatado de la oscuridad, hoy nuevamente verá la luz. Pero esta vez será la luz de un día radiante de sol, sin sombras. La única sombra que hay es la sombra de la mariposa. Alfonso Gallego posee una gran habilidad en el género narrativo. Con su descripción tanto de personajes, escenarios, ambientes, como con su creación de imágenes y sensaciones,
consigue que el lector se involucre en la trama continuamente. Comenzar a leer esta novela es adentrarse en un mar de sentimientos y emociones que desde luego no nos van a dejar indiferentes. Tanto los personajes como lo que se cuenta es pura imaginación. Aún así, hay algunos escenarios y hechos en donde el autor se mueve entre la ficción y la realidad. La historia se centra en la familia Madroño y la familia Santoyo, amigos y vecinos, que al final de la guerra, unos acontecimientos acaecidos los convertiría en verdaderos enemigos, cegados por un odio incontrolable. Unos sangrientos sucesos llevados a cabo en el patio que ambas familias compartían los hundiría en una triste amargura difícil de sanar, y en donde un niño de tan solo 5 años siempre recordaría a esa bonita mariposa con alas de colores que revoloteaba y cómo él corría queriéndola alcanzar. Ese fatídico día marcaría su vida por siempre. A partir de aquí, el autor hace un recorrido por la vida de estas dos desoladas familias. La familia Madroño fue una de las muchas que intentaron embarcar en el puerto de Alicante. La familia Santoyo quedaría en su tierra. Ambas tendrían que superar un sinfín de sufrimientos y penalidades. Arturo Madroño y Eleuterio Santoyo, dos niños que pasaron de jugar en el patio que compartían a separarse y vivir las vicisitudes que la vida les deparó, siendo alimentados por el odio que los suyos les iban inculcando. Son el corazón emocional de la historia, de la narración. Junto a otro importante personaje como es la Aurora, hacen avanzar la trama de la historia. Una historia que transcurre desde 1939 hasta el 2004. No sigue un orden cronológico, va pasando de tiempo real a tiempo pasado. Lo hace con destreza, marcando el año para que en ningún momento se pierda el hilo de lo acontecido. A la sombra de la mariposa es tan apasionante que atrapa al lector a cada instante. Hay escenas que están descritas con tanto realismo que es imposible no sentir y padecer con estos hechos. El autor va dejando cabos sueltos, creando un continuo suspense. Eso sí, los sabe atar bien atados. Y es entonces cuando da paso del suspense al asombro. La novela está llena de lecciones de vida. Ensalza el valor de la amistad, la bondad, el sacrificio, el amor. Son bastantes los personajes que van apareciendo, todos muy bien definidos. Muchos se reconocen como seres verdaderamente adorables, con unos valores humanos encomiables. Algunos de ellos, unidos por la adversidad, acabaron convirtiéndose en una verdadera familia. Mercedes, Trini, Petra, Patricia, Diego, Ricardo, son algunos de los protagonistas que esta maravillosa historia alberga y que vamos a ir conociendo conforme nos adentramos en ella. Y no nos olvidemos de Arturo, Eleuterio y Aurora, los tres pilares que sostienen el peso de la narración. Las casualidades existen en la vida, pues en esta novela una inesperada casualidad da un giro importante a los acontecimientos. Para los amantes de la lectura, este libro es una verdadera joya. Y para los que no lo son tanto, es un buen comienzo para iniciarse. Molt bé, molt bé. Que s'agrada molt. Moltes gràcies. Yo creo que ya en lo que la Paqui ha contado de la novela ya tots tenim ganes de promoure a llegir-la. Bueno, jo ja l'he llegit, però vamos, el que no l'hagi llegit, que s'embarqui en l'aventura perquè és una novel·la magnífica. Bé, ara ens parlarà Alfonso Gallego, però abans il·lustraré breument la figura d'este credit Quintí, nascut el 1962 i quin germà de 6. Somiador des de molt xiquet i capacitat per a fer que la seva imaginació ho transformi en el valent protagonista
disposat a enfrontar-se al dolent per a salvar els bons, per al qual li donaven por les nòvies i s'acovardava davant el constant bullici de les tòmboles, la contradicció. Sent molt jove va decidir ser escritor i això se va posar a la màquina d'escriure que el seu pare li va comprar. Tan prompte va conèixer la seva vocació. La seva primera novel·la va ser un poc frustrant perquè al seu entendre un llibre no podia llegir-se en mitja hora. La segona va eixir més extensa, però no prou. Per a esta se precisava aproximadament una hora. La tercera va millorar bastant quant a extensió. Entre tanto, apareció la novia, el empeño desesperado por el carnet de conducir, la mili y un sinfín de capítulos por venir que no precisaban ser escritos, tan solo vivirlos. Y a ello se dedicó sin ser consciente que andaba inmerso en la creación de su propia historia, la más fascinante de todas y la más significativa. Fue muchos años después cuando, por mediación de la lectura, recuperó su afán por escribir y recrear en su imaginación en otros mundos, otras vidas y otros personajes, sin conocer jamás la causa que le motivó a volver a la escritura. Quizá se debía a dar continuidad al reto personal que se marcó siendo adolescente y nunca se cerró, o puede que se tratara de saldar una deuda pendiente que sin saberlo mantenía abierta con su padre y aquella antigua máquina de escribir que aún conserva. ¿Quién sabe? El caso es que siguió escribiendo y en 2013 publicó su primera novela, A la sombra de la mariposa. Y su disconformidad con la editorial por el resultado de aquella edición y su paciencia son el motivo por el que hoy estamos aquí. En 2014 publicó Cayetana. En 2015, De ámbito sexual. La seva via literària continua activa perquè té molt per contar encara, com una novel·la conclosa fa un parell d'anys, Una vida por Matías, que no sap quan s'atrevirà a publicar, i una altra en dansa que espera no l'isca tan extensa. Bé, Alfonso, ja coneixem un poc més de la teua vocació, dels teus llibres. Ara, digues, parla sobre el teu present literari o sobre el que vulguis. Parla-nos. Buenas tardes. A mí también me apetece leer la novela esa. Vaya para todos mi más sincero agradecimiento por vuestra presencia, que bajo mi particular percepción de las cosas siempre me lleva un poquito más allá. Para mí esto es una concesión que me ofrecéis y me permite por un momento formar parte de vuestras vidas. Y eso para mí no tiene precio. Y como no, mi agradecimiento al Cresol, a su presidente Josep Antoni, a María Teresa y a todos sus componentes por su inagotable labor que desempeñan en este tipo de eventos y en otros, siempre, siempre en favor de la cultura. La gratitud también al Ayuntamiento por cedernos este espacio. Y dicho ya todo esto, ahora paso a advertir una serie de cosas. Primero que todo son mis cualidades oratorias, que seguramente ya habréis detectado que no forman una parte esencial de mis virtudes. Os sigue sin formarla, porque esto sí que es algo que aviso casi siempre que me encuentro ante algo así. Y además porque me aporta un recuerdo muy curioso de hace ya unos años, cuando en Elche, en la segunda presentación que hacía, con la de hoy creo que llevo 9 o 10 presentaciones. Y pierdo la cuenta ya, entonces me pasa un poco como a los del Madrid con eso de las copas de oro. Era la segunda presentación y aquel día se me acercó un escritor experimentado
a que le firmaba un ejemplar. Y hablando sobre el tema este de los nervios, ese miedo que me invade siempre, me dijo que tranquilo, que esto ocurre únicamente al principio, que tras dos o tres presentaciones todo cambia y a partir de ese momento me encontraría como pez en el agua. Sigo esperando. Eso todavía no ha llegado. Pero tengo que confesar, por otra parte, que a pesar de mis miedos, ahora mismo no cambio este momento por nada del mundo. El significado que finalmente alcanza todo esto es brutal. Y el orgullo ante este escenario pues dispara todo, y más con una sala completamente llena de gente. Pero para no caer en mucho sentimentalismo, os tengo que decir una segunda cosa. Esa es mi nieta, Os tengo que advertir una segunda cosa que leí el otro día y que me dejó un poco pensativo y espero que no sea demasiado acertado. Porque por lo visto se dice por ahí que a un escritor es mejor leerlo que conocerlo. Así que ya vemos cómo acaba esto. Bien, pues tras escuchar la locución que sobre mí ha mostrado María Teresa, a quien le tengo en gran consideración como por persona, por supuesto, pero también como escritora, una escritora referencial que es para mí. Yo creo que los consejos que me ha dado siempre María Teresa, sobre todo al principio, han marcado mi trayectoria. Su alusión constante a la lectura como fuente de inspiración y también de aprendizaje y crecimiento, leer como escritor y escribir como lector, creo que ha sido muy determinante para mí. Y lo debería ser para cualquiera que tenga pretensiones de escribir, porque creo que es la fórmula y no hay otra. Y por otro lado, tras escuchar también la exposición tan convincente que nos ha ofrecido la mantenedora y saber cómo sé que lo anuncia con todo uso de razón y su pleno convencimiento, o sea, no creáis que exagera. Y aunque entiendo que debido a nuestra coincidencia de apellidos, probablemente sus palabras no serían nunca admitidas a trámite por ningún juez como pruebas definitorias, a pesar de todo eso, a mí esto me sirve más de lo que os podéis imaginar. Y realmente, después de escuchar lo que he escuchado, yo creo que lo más inteligente para mí sería callar. Pero también sé que si callo luego me van a rendir. Así que voy a seguir un poco. Voy a referir un poco a lo que comentaba antes Josep Antoni sobre los personajes, ¿no? Que a lo mejor un poco de locura sí que hay en ello, yo no sé. Lo que para mí representa esta historia y lo que representan los personajes. Lo voy a intentar explicar si acaso fuera posible, que igual no lo es, ¿eh? Explicar hasta qué punto han marcado ellos mismos el desarrollo, porque son en definitiva, los personajes son quienes ocupan el contenido de la historia. O sea, la historia se basa con una técnica, ¿no?, de narración, de desarrollo y un contenido. Y la técnica, por buena o especial que sea, al final solo sirve para hacer llegar ese contenido. El recuerdo que queda finalmente siempre es el contenido. Nadie se va a acordar de la técnica narrativa, se van a acordar del contenido. El contenido lo van a aportar los personajes, las cosas que les pasan, cómo son, Nadie recordará la técnica empleada por el escritor, ni el tiempo, ni las habilidades descriptivas que pueda tener para permitir con éxito el único recuerdo a conservar. La hermosa, por ejemplo, la hermosa imagen de Patricia y sus ojos tan brillantes de claro a oscuro
en determinación a su estado emocional del momento, es una de las esencias encaminadas a formar el contenido y a convertirse en voz y en parte, ¿no? O sea, lo que recordaremos, la descripción puede haber sido como sea, pero solo recordaremos que Patricia era hermosa y tenía unos ojos que le cambiaban de todo, ¿no? Independientemente de cómo el escritor lo haya introducido o lo haya vamos a recordar ese tipo de cosas, ¿no? Y realmente eso le da valor, ¿no? Le da más valor a Patricia en este caso. Eso la coloca como una esencia, ¿no? Una esencia que tiene que dar voz y parte a lo que vaya a seguir, y al igual va a ocurrir con su hijo Ricardo, y al igual que con Eleuterio Santoyo, al igual que Pilar y que don Julián, el registrador de la propiedad, y son muchos, como Arturo Madroño, como Rosa Encarna, Bernardo Madroño, Vicenta, doña Rita, Mercedes, Trini, y como no, Aurora Real, el subteniente Galvez, Braulio, Ignacio, don Armando Rial, Gloria, Andrés, y cuántos más que tienen que aparecer porque como marca la vida, unos desaparecen, otros nacen. ¿Y qué haces de toda esa gente? Lo que te dé la gana es imposible. Es imposible. Es imposible guiarles, llevarlos, encaminarlos tú a tu antojo, yo para mí por lo menos es imposible. Es como si pretendieras pues dominar la vida de cualquier persona, ser tú quien le marca cómo ser, cómo no ser, qué decir, qué no decir, cuándo comer, cuándo dormir. Eso no se puede hacer. No se puede hacer en la realidad y tampoco en la ficción. Entonces, pues cada cual dejas que vaya adquiriendo su propia personalidad. Unos son de una manera y otros son de otra. Y tienes que alargar esa peculiaridad de cada cual. Y van llevándote, y al final se compone la historia es lo que aportan unos, lo que aportan los otros, el uno que se junta con este, el otro con aquel, y ellos van guiándote, van llevándote, vas dejando, ¿no? Vas dejando que opinen, que eso es bastante fácil. O sea, solo preguntarte, a ver, yo opinaría esto, pero ¿y otro qué opinaría? Y uno queda así, ¿qué opinaría? ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? ¿De qué modo actuaría? ¿Por dónde encaminaría? Es bastante complicado. De hecho, alguien en un momento me preguntó en su día si acaso entraba en trance cuando escribía. Eso es alguien que me conoce, y al conocerme, pues yo entiendo que le parezca, ¿no? Porque claro, me conoce a mí, yo soy muy del montón, más bien mal hablado, y luego ve a lo mejor cosas que escribo que le parecen así un poco tal, y dice, ¿qué pasa aquí? Y es por eso, porque cuando escribes dejas de... No entro en trance, no entro en trance. Pero sí que te dejas llevar en el momento de la historia y te acoplas, ¿no? Te acoplas a cada situación, a cada... Cuando puedes estar narrando algo alegre y te acoplas y te entretiene, puedes estar narrando algo triste y es como... Y además es así, tú tienes una reunión, no sé, con una serie de jueces y abogados y tal, y a lo mejor te acoplas a ese tipo de conversación que puede haber ahí y tal, y será muy serio y tal, pero si luego te juntas con unos cuantos adolescentes a tomar unas cañas y tal, pues tú te vas a acoplar a el ambiente va a ser otro, ¿no? Es completamente diferente. Tú eres el mismo y puedes estar capacitado para estar en un sitio y en el otro. Y en la escritura y los personajes pues vienen a marcarte, pues eso. Es el poder de los protagonistas, para transformar al escritor y reconvertirlo. Y yo creo que es poca cosa. Yo quiero hacer una pregunta, una curiosidad que tengo.
¿Pero a mí? Sí, a tu claro. Al autor. Pero no de esta novela. Quiero preguntar, porque antes cuando he referido de los 4 libros esos que escribió en tiempo récord, que hay uno que está en el cajón del olvido. Y ese es que era muy bonito, el título no me acuerdo, pero era un título precioso y ahí está olvidado. ¿Por qué? Pues mira, ese título creo que se titula Victoria de una derrota. Eso es lo primero que escribí. A ella le gustará mucho. Pero yo os digo que ese libro lo abro y yo me da ganas de llorar. Porque realmente ese, porque los otros también, o sea, Cayetana, todos esos libros han tenido, o sea, los he tenido que trabajarlos y tenían su arreglo. Pero ese no tiene arreglo. Y uno tiene que reconocerlo. Hacerlo nuevo antes de arreglarlo, ¿no? Sería muy bonito, pero no tiene arreglo. Entonces hay que reescribir un libro con esas ideas o con lo que sea, pero no. Porque sigue ahí. Ese es el motivo. Ese es el motivo. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿qué hacer? Bueno, que sea jo crec que anem a aplaudir perquè... Alfonso, es que nos has donat també una edició de profunditat literària, de lo que sent un escritor quan se posa. I el que tu dius, o el que t'han dit de posar centrar-se, jo no dudaria. Tú, cualquier escritor o poeta, yo creo que hay que estar un poco centrarse para escribir qualsevol cosa, siga narrativa o siga versos. Sí, es posible, pero de todas maneras tienen que negar. Bé, y ya estem y yo digo, ese libro de llorar también nos gustaría a nosotros, porque llorar también está bien de vez en cuando. No, pero ese llora de otra manera. En este también llora, en este también si quieres llorar en este, que sí lo he leído ya. La llorera que me refiero... La llorera que me refiero es por otro lado. Bueno, sí, se t'entès. Ja estem llegant quasi al final, però jo havia pensat que podríem donar una sorpreseta. Aquí. No pensaries que anaves a lliurar-te d'alguna sorpreseta, però vamos. En la presentació del 2013, que va llegir, que van recitar poemes, que van cantar, vinga, que va col·laborar quasi tota la família, i aquí què? No tenia que parlar ningú més ni res? Tot fa descomptades, no? Bueno, pues nada. Aquí nos han posat en contacte la María Isabel y yo. Y entonces, María Isabel Serna Alfonso, que todos sabeu que es filla de la mantenedora y de Goa del escritor, va y hicimos un chiquico para. Bueno, pues quan Mari me va comentar llegir un chiquico trosset, vaig tindre superclar qui no anava a llegir. S'ha parlat de barcos, s'ha parlat de nostres personatges, s'ha parlat de plorar i el fragment que vaig a llegir és en el que jo vaig tindre que tirar-me als clínex perquè no podia parar. No descubriste molt, ¿no? Menos de lo que has descubierto, no te preocupes. Cuando el capitán del Sol de Mar asintió a que empezara el embarque de los pasajeros, ya se había mantenido una airada negociación con Aurora y el subteniente Gálvez. No más de 1000 personas, exigía el capitán. Aurora le indicaba exasperada que otros barcos más pequeños habían llegado a embarcar hasta 1500 y en algunos incluso más. No era del todo cierto, pero la desesperación por evacuar al máximo de personas la obligó a mentir. Sabía casi con seguridad que aquel sería el último barco y por ello la última esperanza. Entiendo su preocupación, señora, pero se trata de un pequeño carbonero de poco más de 1300 toneladas. El capitán hablaba expresivo y se mostraba consternado.
La situación era dantesca. Debo velar también por la seguridad del barco y por la gente que embarque. El trayecto hasta Argentina es muy largo. Pero se trata de salvar vidas, capitán. La mayoría de las personas que queden aquí morirán. Aurora intentaba influir en la sensibilidad del capitán. Lo siento, créame que lo siento. Como mucho, 1100 personas, ni una más. El capitán zanjó el debate, con un gesto autoritario que no admitía réplica. El subteniente Gálvez reclamó atención, moviendo su brazo precipitadamente, como si algo se le hubiese ocurrido de repente. Está bien, capitán. Tiene usted razón. El viaje hasta Argentina es muy largo. El capitán lo atravesaba con la mirada y Aurora se mantuvo expectante. Haga escala en el puerto de Orán. Allí podrá desembarcar el exceso de pasajeros. Las autoridades locales se harán cargo. Tan solo es un día de viaje. Aurora se entusiasmó con la idea del subteniente. Le pareció fantástica. El capitán fruncía el entrecejo mientras reflexionaba sobre la idea que en un principio le pareció descabellada. Se abstrajo por un momento observando la panorámica que desde estribor, muy cerca de la proa, ofrecía la gran extensión del puerto abarrotado de personas con familias enteras sufriendo desesperadas por un incierto futuro. Recapacitó y antepuso su punto de vista humano. Resopló largamente. Está bien. 2000 personas. Ustedes verán cómo lo organizan. El capitán se daba cuenta de que el número de personas que esperaba su oportunidad rondaría las 20.000. Les advierto que si se amotina la gente sin control, retiraré la pasarela y soltaré amarras. I ja per saber com continua, haureu de llegir el llibre. Gràcies, Isabel, fantàstic. La teva lectura. Ja ens introduïx en esa temàtica tan interessant. Bé, pues nada, como no podía ser de otro modo, seguimos con nuestra costumbre de clausurar la presentación de libros con una interpretación musical. En este caso será la sobrina nieta del escritor, Julia Lledó Navarro, chelista de 17 años que inició sus estudios de música en la Sociedad Unión Musical de Crevillent, donde actualmente sigue vinculada ya que es integrante de su orquesta. Tras acabar allí el grado elemental, continúa el grado medio profesional en el Conservatorio Musical de Almoradí, donde está terminando el 5º curso. El próximo año, cuando finalice sexto, habrá completado sus estudios de grado medio y ya se está preparando con ahínco para poder superar las pruebas de acceso al grado superior de estudios profesionales en la especialidad de violonchelo. Para completar su formación ha acudido durante 4 veranos seguidos al reconocido campamento musical Ad Libitum de Onteniente. Este verano, aparte de acudir por 5ª vez a dicho campamento, tiene ya la reserva para participar en el 17º Festival Curso Internacional de Música de Vitoria-Gasteiz, donde completará su formación bajo la tutela del prestigioso catedrático de violonchelo del Conservatorio Superior de Música de Murcia, David Apellán. Hoy, Julia nos deleitará con 2 piezas, la elegía de Gabriel Fauré y el primer movimiento del concierto para violonchelo de Saint-Saëns. Mientras ella se prepara, os dejo ya con la intervención musical, pero antes, en nombre
con la intervención musical. Pero antes, en nombre de la tertulia del Cresol, quiero agradecer vuestra presencia y vuestro entusiasmo en este lugar, el Centre Jove, un lugar de sabiduría, lectura, estudios, cordura y fantasía, donde la palabra ha sido ilustrada, donde la emoción ha impregnado nuestros corazones y donde hoy ha brillado con fuerza la luz de nuestro Cresol. Doy por finalizada la presentación en sociedad de la novela A la sombra de la mariposa. Cuando termine Julia su interpretación, el escritor se encuentra a su disposición para la firma de ejemplares. Ya, quan tu vulguis, Julia.
Gracias.